Estamos prácticamente a nada de la salida de las nuevas consolas de Microsoft y Sony y se ha sabido que ambas consolas usan una salida de video HDMI 2.1. Esto ha generado ciertas dudas, inclusive me han preguntado en algunos videos si su pantalla va a funcionar con las nuevas consolas. La respuesta es que sí, si tu pantalla tiene HDMI, cualquiera que sea, va a funcionar con nuevas consolas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para entenderlo vamos a hablar un poquito acerca de los HDMI. Pudiéramos clasificar los HDMI en diferentes tipos, o bueno, lo podríamos clasificar en cuanto a formato o en cuanto a versión. En cuanto a formato, vamos a encontrar que tenemos HDMI el convencional, el full size, tenemos mini HDMI y micro HDMI. En cuanto a la diferencia entre estos formatos, sí es completamente distinto. Ahí sí, si tú tienes un dispositivo que use micro HDMI, forzosamente o necesitas un adaptador o no va a funcionar con tu dispositivo. Pero este no es el caso en las consolas. Del otro lado tenemos las versiones del HDMI. Desde que salió el primer HDMI era una versión 1.0 y hemos tenido 1.1, 1.2, 1.3. Actualmente lo más común son 1.4 o 2.0 en la mayoría de las pantallas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas versiones? La única diferencia es la capacidad que tienen de mandar o de transmitir información. Por ejemplo, un HDMI 1.4 tiene la capacidad de transmitir hasta 10 gigabits por segundo, un HDMI 2.0 hasta 18 gigabits por segundo y un HDMI 2.1 hasta 48 gigabits por segundo. Ahora, esto trasladado a términos reales, ¿qué significa? Porque pues, simplemente un número no me dice nada. Al tener mayor capacidad de enviar información, puede que tú tengas ciertas ventajas o ciertas características. Por ejemplo, el HDMI 1.4 es el más usado. Si tú tienes una pantalla Full HD, lo más probable es que sea un HDMI 1.4 y tiene la capacidad de enviar información hasta 4K a 24 Hz. Esto significa que puede enviar 24 imágenes de 4K en un segundo. La diferencia con respecto al HDMI 2.0 es que el 2.0 tiene la capacidad de enviar imágenes hasta 4K y hasta 60 frames o 60 Hz por segundo. Y también tiene la capacidad de transmitir HDR, High Dynamic Range. Entonces, si tu pantalla tiene HDR, tu pantalla tiene un HDMI 2.0. ¿Cuál es la diferencia con el 2.1, que es el que tienen estas consolas? Que este 2.1, al tener mayor capacidad de enviar información, puede transmitir imágenes hasta en 4K y a 120 Hz. Puede mostrar hasta 120 imágenes en un segundo o hasta 8K. Entonces, cualquier pantalla 8K necesita tener un HDMI 2.1 o cualquier pantalla que reproduce más de 60 Hz tiene un HDMI 2.1, que actualmente la verdad es bastante complicado encontrar una pantalla 4K con HDMI 2.1 y las que hay son bastante costosas, arriba de $1,000-1,500, pero sí se pueden encontrar. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? ¿Puedo usar yo cualquier pantalla en las nuevas consolas, ya sea Xbox Series X o S o PlayStation 5? Sí se puede. ¿Cuál va a ser la diferencia? Evidentemente, si tú conectas, bueno, para empezar, estas consolas tienen la capacidad de reproducir hasta 120 Hz y una resolución de 4K. Lo que pasa es que si tú utilizas un HDMI 1.4, solo verías, si tienes una pantalla 4K, solo verías el 4K sin HDR y solo a 24 Hz, solo 24 frames por segundo. Si utilizas una pantalla Full HD, pues solo vas a ver a 1080p y hasta 60 Hz. Y solo vas a poder sacar todo el potencial de estas consolas si tú utilizas una pantalla con HDMI 2.1, ya que en teoría sí vas a poder explotar
todo lo que estas consolas tienen la capacidad de reproducir. Pero como les digo, aún son muy escasas y la verdad bastante costosas las pantallas que tienen esta versión de HDMI. Y conviene, pues yo creo que habría que esperar un poco. ¿Es necesario cambiarla actualmente? No, porque no se ha confirmado hasta la fecha de hoy. Bueno, creo que solo 2 juegos de Microsoft tienen la capacidad de más de 60 Hz. Y la verdad es que no son juegos muy atractivos que digamos en 4K. Entonces, al día de hoy no creo que estas consolas tengan la capacidad de explotarlo. Quizás, no sé, con ciertas actualizaciones o con diferentes optimizaciones que hagan los desarrolladores de los juegos para este hardware en específico. Más adelante quizás sí podemos encontrar los juegos a 4K y a 120 Hz. Pero actualmente yo no creo que sea la mejor opción adquirir una de estas pantallas. Claro que si tienes la capacidad de adquirirla, pues adelante. La verdad es que la tecnología que están usando es sobresaliente y no te vas a arrepentir. Pero al día de hoy no creo que las consolas en realidad vayan a explotar esta característica. Podemos usar una pantalla 4K normal y lo vas a ver a 60 Hz, que la verdad la experiencia va a ser bastante buena, va a ser bastante mejor a lo que teníamos con Xbox One y con PlayStation 4. Y donde sí estarías la verdad desaprovechando prácticamente todo es con una pantalla Full HD, pero bueno, sin embargo vas a poder jugar sin ningún problema. Y bueno, en resumen, recuerden, la versión del HDMI lo único que hace es que puedas mandar más información. El HDMI te va a dar hasta 4K y hasta 120 Hz o hasta 8K. Y tu consola va a poder funcionar con absolutamente cualquier HDMI. El inconveniente es que vas a tener una menor resolución y una menor cantidad de fotogramas por segundo. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Si tienen cualquier pregunta, duda, sugerencia, déjenlas allá abajo en los comentarios. Los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video.